Mis hermanos, vamos a continuar con este taller de vida devocional. Esta sería ya la segunda clase de este taller y quisiera comenzar leyendo Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos a buscar Josué, capítulo 1, versículo 8. Y dice la palabra del Señor. Josué 1, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás de prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A comienzo de este taller, nuestro hermano hablaba de la importancia de lo que es la vida devocional. Y para ello quisiera rápidamente recordar lo que es una vida devocional. Se hablaba, mi hermano, que una vida devocional es una vida práctica y disciplinada en la lectura y meditación en las Sagradas Escrituras y además de esto, en la oración. Hermano, ¿por qué debo tener una vida devocional? La respuesta obvia es porque aquel que es cristiano tiene una vida devocional. ¿Por qué, hermano? Porque la meta y el propósito de la vida devocional es ser como Cristo. Mi hermano, si hay una razón por la cual la vida devocional debe ser una característica y un rasgo natural de la vida cristiana es porque Cristo la tuvo. Hermano, usted se pone a leer los evangelios y ves a Cristo, al Verbo hecho carne, al Hijo de Dios, meditando en la palabra de Dios, orando, leyendo las Sagradas Escrituras. Mi hermano, Jesús, el Verbo hecho carne, la imagen de Dios mismo, nos mostró en su vida terrenal que la vida devocional es importante y es necesaria. ¿Quieres ser como Cristo? ¿Quieres vivir para la gloria de Dios? Entonces toma en cuenta que la vida devocional es el medio principal por el cual Dios trabaja y talla en nosotros esa obra gloriosa de ser como Cristo. Pero la pregunta sería, ¿cómo se lleva una vida devocional disciplinada? Pues quisiera recordar lo que nuestro hermano decía en cuanto a la disciplina. La disciplina es algo realmente necesario, pero tristemente es algo que no acostumbra caracterizar la vida humana. Tristemente, en nuestra decadencia, en nuestro estado pecaminoso, creemos que el ser holgazán, o al menos hacer lo que nuestra carne le agrada hacer, es suficiente y está bien. Si es por eso, a nosotros no nos gusta trabajar, no nos gusta estudiar, no nos gusta estar bajo presión, no nos gusta hacernos cargo de ciertas responsabilidades. No nos gusta hacer lo que deberíamos hacer. Es la realidad, la condición natural de nuestro corazón, mi hermano. Pero debemos entender que la disciplina y el esfuerzo también es un rasgo característico de la vida cristiana. ¿Recuerda el apóstol Pablo que decía que se daba golpes a sí mismo? Mi hermano, la Iglesia Católica piensa de que cuando tienes deseos pecaminosos debes golpear a la persona, que debes maltratar tu cuerpo físicamente. Pero Pablo no hablaba de eso. Pablo hablaba de su condición caída, de su vieja naturaleza que deseaba hacer y anhelaba precisamente lo que le perjudicaba. Precisamente su carne, sus deseos como hombre caído, le dan un obstáculo para vivir para la gloria de Cristo, para ser como Cristo. Entonces, hermano, ¿cómo quito esas barreras? Con disciplina. Hermano, la disciplina no se trata de emociones, no se trata, bueno, yo hoy me siento más súper espiritual y hoy sí voy a leer la Biblia. O no se trata de, bueno, hoy, no sé, pasó algo que me agradó mucho y voy a adorar a Dios con todo mi corazón y voy a orar fervientemente. Si creemos que así debe llevarse la vida devocional, entonces la vida devocional no será vida devocional. Será ocasional y no será parte fundamental de nuestra vida como cristianos.
para que la devoción y la comunión y la intimidad de Dios sea vida, sea nuestra vida, debe ser disciplinada, debe ser forjada en nosotros. Al hablar de esto hablamos de hacernos cargo y de sujetar y mortificar la carne. Y eso no se logra con emociones, se logra con determinación y la decisión que debemos tomar en el Señor. Así que mi hermano, ¿cómo se logra una vida devocional? Pues con disciplina. Pero la pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo? Pues bueno, ya hemos dicho que la vida devocional es una vida práctica y disciplinada de lectura, meditación y oración. En esta clase, en este pequeño sermón, vamos a hablar de la meditación, razón por la cual el título de esta clase es la disciplina de la meditación. Repito, la disciplina de la meditación. Consta de dos partes. Primera parte, ¿qué es la meditación? Es una pregunta, ¿qué es meditar? Creo que es importante aclarar qué es la meditación debido a que hoy día nuestra sociedad habla mucho de que debemos meditar, que debemos hacer yoga, que debemos aislarnos de los problemas para hallar paz espiritual o tranquilidad espiritual. Así que vamos a hablar qué es realmente la meditación, o al menos la que la palabra de Dios me pide que yo tenga. Segunda parte, vamos a la parte más práctica de esto. Pues vamos a comenzar a presentar los métodos prácticos para la meditación. Ese es el título de la segunda parte, métodos prácticos para la meditación. Primera parte, o primera división, ¿qué es la meditación? Sería la pregunta. Para responder esta pregunta, tomemos en cuenta lo que acabamos de leer en Josué, capítulo 1, versículo 8. Cuando vamos al contexto del versículo 8 del capítulo 1 de Josué, entendemos que en este capítulo 1 lo que se está dando es los preparativos para la conquista. Entendemos históricamente que ya Moisés había muerto. Moisés había muerto, ya había sido sepultado y Dios soberanamente escogió a Josué. Ahora, ¿Josué quién era? Josué era un hombre valiente, un hombre audaz, trabajador, comprometido para con su pueblo, pero era, digamos, joven y no tenía mucha experiencia en cuanto a lo que era liderar y ser un líder de un pueblo. ¿Qué hace Dios? Dios le da un consejo. ¿Cuál es este consejo? Es sencillo y claro, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El Señor le dice, Dios le dice a Josué, Josué, te voy a pedir algo. Y esto es que nunca, o sea, en ningún momento la ley, o sea, mi ley, debe apartarse de tu boca. Quería decir esto, que cada vez que Josué hablara, su vocabulario, lo que él fuera a decir, lo que él fuera a ordenar como líder, tenía que estar saturado por la palabra de Dios. La pregunta sería, hermano, ¿yo cómo logro que al yo hablar, al yo dar un consejo, al yo predicar, al yo hablar con mi esposa, mi vocabulario, mis palabras estén saturadas de la palabra de Dios? ¿Cómo logro esto? Pues el Señor no dice, sino que de día y de noche vas a meditar en ella. Vas a meditar en ella para que sea guardada en tu corazón. Entonces la pregunta sería acá, ¿la meditación qué produce? Produce saturación de la ley de Dios. Eso es lo que está produciendo. Por esa razón, cuando el Señor le dice a José, José, tu boca debe estar llena de la palabra de Dios, le dice cómo va a lograrlo. Le dice, mediante la meditación de mi ley, de mi palabra. ¿Pero en qué momento? Bueno, Josué, cuando quieras hacerlo, lo haces. O bueno, Josué, cuando vayas a la iglesia, lees el texto que diga el predicador. Y ya pues, con eso es suficiente. No le dice eso. Le dice de día y de noche. Conclusión, en todo momento.
Lo que Dios quiere de Josué es que la meditación, mi hermano, sea parte de su vida. Debía hacerlo. ¿Con el fin de qué, mi hermano? Con el fin de que él anduviera conforme a esa ley, conforme a esa palabra. Entonces, ¿qué es la meditación? La meditación, mi hermano, es pensar profundamente. Eso es la meditación. Pensar profundamente. Hablamos de pasar tiempo en la palabra de Dios. Hablamos de pasar el tiempo suficiente con la palabra de Dios para que esa llama y ese fuego que en ella se halla caliente nuestros corazones, caliente nuestras vidas. Más usted se imagina que usted salga en este momento de este local, está lloviendo. Si usted sale en este momento del local, se va a mojar. Y lo más sabio que usted puede hacer al llegar a su casa es tomarse un té muy caliente. Usted dirá, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no tomarse un jugo bien frío? Porque tu cuerpo no necesita frío, tu cuerpo necesita calor porque estás mojado. De lo contrario, te puede dar gripe, o te puede dar fiebre. De igual manera, mi hermano, la palabra de Dios es ese fuego, ese calor que tu alma y tu corazón necesitan. Cuanto más calor tengas esa verdad en ti, mejor te hará. Recuerda, nuestra meta es ser como Cristo. Y Cristo, mi hermano, no es el mayor ejemplo de lo que es vivir conforme a la ley de Dios. Él la cumplió perfectamente. ¿Y sabes qué quería Dios de Josué? Que anduviera conforme a esa ley. Lo que Dios quería de Josué es que él obedeciera su palabra. ¿Se da cuenta, mi hermano? Yo lo que quería era que él repasara y leyera su ley. No, aquí no hablamos de que la vida de Josué había de depender especialmente de momentos sobrenaturales, o momentos únicos como este en el cual Dios le estaba hablando audiblemente. ¿No? Lo que Dios quiere de Josué es una fidelidad a su ley y a su palabra. Mi hermano, esto se logra a través de la meditación. Cuando hablamos de meditar, no hablamos de lanzarnos al sillón y comenzar a vagamente pensar en cosas, o mucho peor, en no pensar en nada. La meditación de la cual Dios le hace referencia a Josué no es una meditación impersonal, o no es una meditación alejada de la realidad o alejada del razonamiento. No, mi hermano. Si usted hace eso, eso es yoga o otro tipo de digamos, práctica actual, que lejos de llevarte a afrontar realmente el problema, te presenta como solución alejarte de ellos. Y aquí no hablamos de eso. Aquí hablamos de meditar y pensar profundamente en la palabra de nuestro Dios. Esto se logra con tiempo, con dedicación y con mucha disciplina. ¿Cuál es el fin, mi hermano? De meditar continuamente en la palabra de Dios. El fin es ser como Cristo. Dios le termina diciendo a Josué en el versículo 8 y dice, vas a meditar de ella en todo momento, Josué, de día y de noche, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi hermano, cuando meditamos en la palabra de Dios lo hacemos con la promesa. Una promesa no igual que la que Josué obtuvo en su momento. Es una promesa superior y mucho mayor. Hermano, cuando usted medita seriamente en la palabra de Dios, usted lo va a hacer como Josué. Cuando Josué buscaba la ley de Dios de día y de noche, él lo hacía poniendo su mirada en la promesa que se le había dado. Y eso no es pecaminoso. Eso es algo correcto. De hecho, la razón por la cual Dios le dice a Josué que su vida y su camino sería prosperado por guardar la palabra de Dios, le presenta con claridad el beneficio de andar en su palabra, de meditar en ella, de meditar para accionar y vivir a la luz de ella.
Así que mi hermano, aquí en este caso, al tú meditar en la palabra de Dios, la promesa que tú persigues y tú anhelas al hacerlo es la prosperidad espiritual. Como lo decía nuestro hermano que da esta clase en la Academia Timoteo, hablamos de la prosperidad espiritual en Cristo, pues Cristo es la promesa. ¿Sabes, mi hermano, cuál debería ser el mayor anhelo del cristiano? La prosperidad. Y ojo, no hablo aquí de prosperidad material, una Forerunner, una tremenda piscina, no hablo acá de tener, no sé, miles de dólares en la cuenta bancaria, no hablo de eso. La prosperidad que el verdadero cristiano debe perseguir es la espiritual. ¿Y sabes qué significa eso? Eso significa ser como Cristo. No hay una mayor prosperidad, no hay una mayor riqueza para el cristiano que ser como Cristo. ¿Por qué, mi hermano? Porque Cristo es el mayor tesoro que el hombre puede tener. Recuerda la palabra de Jesús y decía, coman y beban de mí. En ese momento muchos pensaban y decían, ¿Jesús qué está diciendo? Jesús está promoviendo el comer a hombre, comer carne de hombre, beber sangre de hombre. Muchos se confundieron. Lo que Jesús quería decir a su audiencia, a sus discípulos, era que ellos necesitaban de Cristo. Ellos necesitaban digerir a Cristo para que Cristo estuviera en ellos. Pues bueno, mi hermano, si tú quieres ser como Cristo, vivir como Cristo y que Cristo realmente sea tallado en ti, necesitas de la meditación de la palabra de Dios. Necesitas de una vida devocional. La pregunta sería, ok, mi hermano, ¿y cómo yo de forma práctica realmente medito en la palabra de Dios? ¿Cómo yo sé si estoy meditando realmente en la palabra de Dios? Si no simplemente estoy leyendo un pasaje que naturalmente lo hacemos, ¿no? Bueno, para cumplir voy a leer, qué sé yo, Salmo 105 y lo leo rápidamente, digo la hora, wow, ya casi llego tarde al trabajo, lo leo, hago una oración rápida y me voy. Eso no es vida devocional. De hecho, la vida devocional es más que leer. Recuerda, es meditar, es pensar profundamente en la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Aunque fueran 5 minutos de meditación, es muy valioso. Y aún esos 5 minutos son realmente difíciles de cumplir. ¿Por qué razón? Sencillamente porque nuestro corazón no se deleita en la ley de Dios. Ese corazón caído, ese residuo de carne en nosotros no se deleita en eso. Se deleita quizás viendo una serie de Netflix, se deleita viendo muchas películas, se deleita en muchas otras cosas, pero no en la palabra de Dios. Así que mi hermano, debemos de quitar todo tipo de distracción y alejarnos de ella para poder así meditar realmente en la palabra de Dios. No se puede meditar mientras hay distracciones, de buscar un tiempo a solas con Dios para lograr hacer esto. Pero vamos a hablar de métodos prácticos para lograr la meditación. Hay muchos, mis hermanos, muchos métodos o formas o consejos para meditar en la palabra de Dios, pero en este taller vamos a hablar solamente de algunos, de los más importantes y relevantes. Vayamos a la segunda parte de este sermón, métodos prácticos para la meditación. Hoy vamos a hablar de 3 métodos solamente. Primer método, para la meditación. Haga énfasis en diferentes palabras del texto. Repito, el primer método para la meditación es hacer énfasis en diferentes palabras del texto. Hermano, ¿cómo es eso? Bueno, vayamos a Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, para tener un ejemplo de cómo se podría hacer o aplicar este método. Hermano, he de destacar de que estos métodos son medios, no un fin. No crea que por hacer método ya cumplió. No, el método es un medio, un canal
que le va a facilitar poder pensar profundamente en la palabra de Dios. Si estos métodos no producen eso en usted, entonces no lo haga, porque no está haciendo nada. La idea es meditar profundamente en la palabra de Dios. Por cuestiones de tiempo, no vamos a pasar mucho tiempo en el pasaje, pero quisiera hacer una pequeña muestra. Cuando leemos Juan 11:25, leemos la palabra de Dios y dice, le digo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando leemos el versículo, es muy corto, ¿verdad que sí? Pero cada versículo está compuesto de palabras. Entonces la idea de este método es ir palabra por palabra y comenzar a hacer énfasis en cada una de ellas. Quizás usted podría aislarlas un momento y luego de entenderla podríamos hacer ver o trataría de entender cómo se conectan estas palabras en la oración completa. En este caso la oración completa nos presenta que Jesús declaró diciendo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, yo como indago, como yo me meto en la profundidad de las palabras del Señor Jesús. Mediante este método lo hacemos al meditar en cada palabra. Por ejemplo, la palabra yo soy. ¿Qué quería Jesús decir cuando usa la palabra o la frase yo soy? Esta palabra es primera vez que se usa, Jesús la usa en su vocabulario, o ya lo ha usado muchísimas veces. Cuando usted comienza a responder estas preguntas y va a los pasajes del Evangelio, entenderá que esta palabra es una palabra única y especial que solamente Cristo usó. Y luego tenemos, por ejemplo, la palabra resurrección. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es resurrección? La palabra vida también la tenemos. Usted puede agarrar una hoja, puede escribir el versículo si no le gusta rayar su Biblia. Escribe el versículo y comienza a subrayar las palabras más importantes o relevantes a simple vista del pasaje. Realmente la palabra el que cree en mí, esa frase es determinante porque el que cree en él va a tener una recompensa o al menos va a tener un beneficio. Y ese es que aunque esté muerto, obtendrá la vida. Así que otras palabras importantes acá sería la palabra muerte y la palabra vivirá, que sería un verbo que hace ver que hay una acción que es producida por un sujeto, por alguien. Y cuando se da cuenta, mi hermano, si usted toma el tiempo y comienza a hacer este método, le va a llevar algo de tiempo, y está bien porque la meditación lleva algo de tiempo, pero cuando termine de meditar en cada palabra y luego vea cómo se conectan, y luego lee el contexto del versículo 25, va a hallar una profunda riqueza en el pasaje. Hermano, por experiencia, cuando usted medita mucho en un pasaje, ¿sabe qué obtiene? Obtiene el calor del pasaje. Porque si leemos rápidamente, usted, sí, Cristo, la resurrección, la vida, pero no percibe realmente la riqueza, no está degustando el pasaje revelado, ese pasaje inspirado por el Espíritu de Dios. Así que, hermano, pase tiempo en él y verá cómo su vida devocional es avivada por el fuego de la palabra de Dios. Muchos pretenden avivar el fuego de la vida cristiana a través de una música a alto volumen, saturada de muchos instrumentos, que la gente llore, que la gente se tire al suelo, pero eso no es el medio principal de avivamiento espiritual. El principal es la meditación de la palabra de Dios. Así que vayamos a otro método, ese es un método. Otro método para meditar en la palabra de Dios es reescribir el texto con tus propias palabras. Reescribir el texto con tus propias palabras. Un ejemplo rápido es un pasaje muy conocido, Romanos 5:12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora yo le hago una pregunta, mi hermano. ¿Usted cómo diría estas mismas palabras, así textualmente, las que acabamos de leer?
¿cómo usted las diría con sus propias palabras? ¿Cómo lo haría? ¿Tiene alguna idea de cómo expresar la verdad del versículo 12 del capítulo 5? ¿Lo puede hacer? Quizás usted diga, no, todavía no, dame algo más de tiempo. Y sí, es verdad, requiere tiempo. Y esa es la idea, hermano, cada método va a requerir de tiempo, porque estos métodos son métodos express. Eso es un atajo, ¿no? Para evitar el esfuerzo, ¿no? Simplemente son métodos que te llevarán a ti precisamente a pensar y a leer de forma detenida cada parte, cada pasaje, eh, cada palabra del pasaje que se está leyendo, en el cual se está meditando. Aquí hay palabras muy importantes, la palabra por tanto, que hace ver que hay una resolución que se habrá de tomar, hay una realidad que se debe reconocer, y lo que Pablo hace en esta carta de Romanos, también en esta parte del libro, es mostrar la naturaleza del hombre. Y esa naturaleza es una naturaleza caída. Y si usted quiere decir en pocas palabras, o en palabras parafraseadas este pasaje, al menos yo pienso que sería algo así como que todos los hombres estamos muertos. ¿Por qué? Porque la muerte entró por causa de un hombre. Es una forma parafraseada de decir el pasaje. Quizá no esté muy de acuerdo con mi forma de parafrasear, pero esa es la idea. Hablar con tus propias palabras, o al menos plasmar con tus propias palabras la idea del pasaje. ¿Cómo se logra esto? Mediante la meditación. Al pasar mucho tiempo con el pasaje, llegará un momento donde ya tú percibes con claridad la esencia, la idea principal del texto, que se te va a hacer fácil a ti decirlo con tus propias palabras. Cuando tú logres hacer esto, es porque has pasado tiempo con el pasaje y ya tú te has calentado con la verdad del mismo. Otro método, y con este termino esta clase, el último que vamos a dar por el día de hoy es formula el principio del texto. Tercer método, repito, formula el principio del texto. ¿Qué es esto, mi hermano? Sencillo, es responder la pregunta, ¿qué enseña el texto? ¿Qué está enseñando? ¿Qué verdad está transmitiendo? ¿Qué quiere Dios que yo haga a la luz de este pasaje? ¿Qué acción, qué me está demandando a mi vida? Para saber qué te demanda el pasaje a ti, primero debes saber qué dice el pasaje realmente. Así que por esa razón debemos formular el principio del pasaje. Un ejemplo que quisiera tomar es Colosenses capítulo 4, versículo 1. Colosenses 4.1. Es un versículo bastante corto y la ve bastante sencillo, pero miren lo que dice. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas? Cuando usted lee los capítulos de esta pequeña carta, entenderá que lo que Pablo quiere decirle a la audiencia de esta iglesia es que Cristo y su conocimiento es supremo, es lo más alto y lo más importante. Aquí lo que el escritor, el apóstol Pablo quiere hacer ver es la supremacía y el señorío de Cristo sobre el cosmos, sobre toda área de la vida. Y acá en el versículo 1 del capítulo 4 hace ver eso de lo que tanto hemos estado hablando acá en esta iglesia, de vivir una vida holística. Que es no vivir una vida fragmentada o una vida dualista. Y es pensar, bueno, el domingo es sagrado y ya lo que queda de la semana no es tan sagrado. Y como no es tan sagrado, no importa realmente qué haga ahí, ¿verdad? Con mis responsabilidades, o si soy o no soy realmente honesto en mi trabajo. Pues, mira lo que dice el pasaje. Lo que está diciendo el pasaje es que el señorío de Cristo es tan amplio, tan grande, que incluso alcanza la área laboral. Razón por la cual
Pablo le dice a los amos, mediante la expresión del Espíritu Santo, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿Por qué, Pablo, si yo soy el que mando? Yo soy el jefe, yo soy el patrón, yo hago lo que quiera con mis esclavos. No, Pablo dice, no, mis hermanos, ustedes que son siervos, ustedes que son amos de la iglesia local de Colosas, deben entender que en el cielo tenéis un amo. Deben entender que Cristo y su señorío es tan alto y tan grande que ustedes incluso tendrán que rendir cuentas al Señor. Hermanos, eso es tener una vida holística. Saber que en todo lo que tú hagas tendrás que rendir en última instancia cuenta a Cristo, al Señor de todas las cosas. Y si es así, entonces toda área de la vida, en el campo, en la universidad, en el hogar, haciendo unas arepas, todo eso es sagrado, porque todo eso tendrás que rendir cuenta al Señor. Esa es la idea, es el principio del texto. El principio del texto de Colosenses capítulo 4, versículo 1 es: Cristo es Señor de todo y por lo tanto tendremos que rendir cuenta. Ese es el principio del texto de Colosenses capítulo 4, versículo 1. Y así, mi hermano, usted puede usar estos tres principios o estos tres métodos de meditación para meditar profundamente en un pasaje. Habrá pasajes en los cuales usted podrá hacer uso de varios métodos en un solo pasaje, o al menos le será suficiente usar uno de ellos. Pero la idea, mi hermano, es pensar profundamente en lo que el pasaje está enseñando. Aquí el ser superficial, el ser rápido, instantáneo y express en el trabajo no te servirá de nada. Recuerda, mi hermano, que la meta no es decir, cuando te pregunten, hermano, ¿tú cómo estás? Oye, hermano, bien, porque leí la Biblia hoy, oré y canté unas alabanzas en mi casa. La idea no es decir, bueno, yo estoy bien, no, la idea es ser como Cristo. Nuestra meta, mi hermano, es una meta no física o algo material, es algo espiritual. Y solamente el Señor y su gracia podrá avivar ese fuego, esa llama en nuestros corazones y ese deleite en la ley de Dios. Pero será producido cuando nosotros de forma disciplinada busquemos calentarnos con esa llama.